Hola, ¿qué tal amigos de FEC Familias en Cristo? Le damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder llegar hoy hasta sus hogares a través del canal de YouTube. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver mucho con nosotros y tal vez encontremos una respuesta a aquella pregunta o preguntas que le hacemos a Dios respecto de esa prosperidad para nuestra vida. Y vamos a titular este tema hoy, ¿sí? Mi responsabilidad. O sea, en un hogar, el padre, la madre, los hijos, cada uno tiene una responsabilidad. Usted como hijo de Dios, como hija de Dios, también tiene una responsabilidad. Y vamos a ver cuál es esa responsabilidad que nos corresponde, valga la redundancia, a cada uno de nosotros, no a Dios, y que en muchas ocasiones queremos dejársela a Dios. Y le reclamamos cuando tal acto no nos acontece como nosotros esperamos por no asumir una responsabilidad. Pero vamos a iniciar como iniciamos todo aquí en FEC, en Familias en Cristo, elevando una oración a Dios. Y que ahí le podamos decir, en este momento, Padre de la Gloria, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, de ir a ella con hambre y sed, y que ella sacie, Señor, nuestra necesidad. Enséñanos a amarla, enséñanos a ir a ella, enséñanos a deleitarnos en ella, porque ella es la que nos da el crecimiento y es a través de tu palabra cuando aprendemos a conocerte. Y entre más te conocemos, más te amamos. Y entre más te amamos, más dependemos de ti, sabiendo entonces que nuestra vida va en el proceso de crecimiento. Hoy te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias. Gracias por tu infinito amor, por tu fidelidad. Gracias por tu bondad y gracias por lo que haces y por lo que das a nuestra vida. Hoy disponemos nuestro corazón para que nos hables. Hoy disponemos nuestro corazón y lo ponemos delante de tu presencia para que tu palabra se quede en él y nos permita hacer lo que tú demandas y asumir nuestra responsabilidad para contigo y con nosotros mismos. Te alabamos y te bendecimos en este momento, en el nombre precioso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a ir a una porción que está en Romanos. El apóstol Pablo nos decía, o le decía a los romanos, sobre algo que es muy importante en el corazón del creyente. Muchas veces el creyente tiene fe, cree en Dios, le cree a Dios, pero hay algo que no encaja, hay algo que no funciona. Y nosotros entonces decimos, ¿pero qué pasa? ¿Por qué? Vamos a ver lo que Dios espera de usted y de mí, como creyentes en Él. Y para esto vamos a ir al libro de Romanos capítulo 2, versículo 27 hasta el 29. ¿Qué dice? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vemos aquí que el apóstol le escribía a los romanos, a los judíos que estaban en Roma, y le decía que la circuncisión, ¿sí? La circuncisión para el pueblo judío era una señal externa de que ellos pertenecían al pueblo de Dios, del pacto que había hecho Dios con Abraham, Isaac y con Jacob. Entonces, esta señal los identificaba, pero Pablo aquí está hablando de una circuncisión que no es la externa, porque el pueblo guardaba
o mejor dicho, tenían por señal la circuncisión, pero no hacían lo que Dios les decía. Y por eso Pablo dice que el verdadero judío es el que tiene circuncidado el corazón. Pero resulta que la circuncisión del corazón no es nueva. Dios se la había dicho a su pueblo. Y para esto tenemos que ir a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y presta atención, porque aquí vamos a poder identificar cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Al hombre fallar y perder esa comunión con Dios, Dios envía a Jesús, y por eso Jesús es el camino para que lleguemos al Padre. Ahora, ya estamos en el camino, pero no basta esto. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad para con nosotros y para con Dios. Y en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 dice, preste atención: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, y yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Aquí quiero empezar con algo. La prosperidad que habla la Biblia no se refiere al acúmulo de bienes, al dinero. No se refiere a eso la prosperidad. Quizás usted ha escuchado por ahí que si usted hace esto, que si hace aquello, Dios le va a prosperar y va a mandar muchísimo dinero. Mucho cuidado. La verdadera prosperidad a la luz de la palabra de Dios es que nada le falte a usted. Esa es la prosperidad. Pero vamos a desglosar esto. ¿Por qué razón? Yo quiero hacer esta pregunta. ¿Usted desea ser prosperado? Obvio, la respuesta es muy clara, claro. Segundo, ahora, ¿qué le impide a usted ser prosperado? ¿Qué le impide? Y es ahí donde nosotros tenemos que analizar. Bueno, yo deseo ser prosperado. La palabra de Dios me dice que si yo cumplo unos requisitos seré prosperado. Pero la palabra prosperidad no implica la abundancia de dinero. No, la palabra prosperidad a la luz de la Biblia lo que implica es que nada te faltará. Mi Dios suplirá todo lo que os falte, dice la palabra de Dios. Y vamos aquí. Si usted desea ser prosperado, ¿qué debe hacer entonces? Cumpla lo que Dios pide. Así de sencillo. Y si usted ve que algo le impide, entonces tiene que descubrir que no hay obediencia para con Dios, porque ese es el impedimento para vivir la prosperidad a la luz de la palabra de Dios. Y vamos a ver, Dios siempre ha pedido, ¿sí?, esto, que circuncidemos nuestro corazón. ¿Por qué razón? Cuando usted y yo entendemos que al circuncidar nuestro corazón está apto, preparado y dispuesto para obedecer a Dios, entonces podemos comprender que lo que Dios nos dice a través de Pablo y que también se lo dijo a su pueblo, es una verdad cuando yo obedezco y asumo mi responsabilidad. En la palabra de Dios dice: ahora pues, oh Israel, dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Dios de usted? Dios no pide que usted tenga fe. Él no pide eso. Él pide que usted tema a Jehová Dios. Imagínense qué tremendo. Lo primero que pide es que usted tema. ¿Y qué es el temor? El temor a la luz de la palabra de Dios no es miedo. Mucho cuidado, no es miedo. El temor a la luz de la palabra de Dios, como lo vamos a ver ahora,
es mucho más que eso, ¿sí? El temor a Dios es el respeto. El temor a Dios, ¿sí?, es la admiración y la sumisión a Él y a su voluntad. Ese es el temor que Dios le pedía al pueblo y que hoy le pide a usted. Por eso, cuando ya identificamos esto, entonces a mí solo me resta asumir mi responsabilidad, obedeciendo y haciendo lo que Dios espera de mí. Y lo primero que Dios espera es que usted le tema, que le respete, que le admire, que usted sea sumiso a Él y a su palabra y que se sujete a su voluntad. Eso era lo que Dios le pedía al pueblo. Y por eso le decía, yo soy vuestro Dios y soy celoso y uno solo soy. Soy Señor de señores, Dios de dioses. Lo segundo, dice que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Tremendo, tremendo, porque muchas veces nosotros tomamos la decisión de andar en nuestros caminos y queremos que Dios ande con nosotros en los caminos que nosotros decidimos tomar. Y así no funciona, ni va a funcionar, ni le funcionó al pueblo de Israel, ni tampoco le va a funcionar al creyente por más que haya tenido su experiencia de tener a Cristo en su corazón. Yo soy el que tengo que andar en sus caminos, porque dice que andes en sus caminos. Primero, que le temas. Segundo, que ande en sus caminos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Al andar en los caminos de Dios, lo primero que tiene que haber en mí es arrepentimiento de mis obras, de mis actos, de mis pensamientos y mis dichos que han ofendido la santidad de Dios y que me han impedido sujetarme a que la palabra de Dios sea una verdad en mi vida, rindiéndole respeto y temor y sumisión a Dios. Por esta razón, el andar en los caminos, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que estar dispuesto, ¿sí?, a recibir las instrucciones de Él, porque voy a andar en sus caminos. No dice en su camino, en sus caminos. ¿Y esto a qué me lleva? Aquí no lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Mis caminos son el resultado de la comodidad o de la ley del menor esfuerzo que yo aplico a mis caminos, no al camino de Dios, porque el estar en los caminos de Dios es oír su palabra, obedecer su palabra. Él se lo está diciendo a un pueblo, pero también se lo está diciendo a usted, como también me lo dice. Muchas veces uno quiere meter a Dios en sus planes cuando yo tengo que entrar en los planes de Dios. ¿Y a qué más me lleva esto? Me lleva entonces que en los caminos de Dios no hay razonamiento, hay obediencia. Que en los caminos de Dios no hay lógica, hay fe. Que en los caminos de Dios yo he renunciado a mi antigua manera de vivir para vivir conforme son los planes de Dios y la voluntad de Dios para mi vida. Tercero, que andes, dice, y que lo ames. Tremendo, tremendo, porque si Dios pide que usted y yo le amemos, Él sabe que hay muchas cosas que amamos primero que a Dios. Muchos pueden amar a una esposa, muchos pueden amar a un hijo, muchos pueden amar un título, una posición, muchos pueden amar lo material. Y Dios nos pide tres cosas: uno, que le temamos, que le amemos, que le respetemos; dos, que andemos en sus caminos, no en los nuestros; y tercero, nos pide que le amemos. ¿Qué quiere decir que le amemos? Es cumplir el gran mandamiento: y amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. ¿Usted ama a Dios? Es la pregunta. Porque el amor se demuestra con hechos. Si usted ama a Dios, ¿cuál es la evidencia de que usted ama a Dios? Aquí lo dice la palabra de Dios. El amar lo que implica, dice, con todo, ¿sí?, con todo mi corazón y con toda mi alma. ¿Y qué implica amar a Dios con todo mi corazón? Significa amarlo intensamente.
El amar a Dios con el corazón significa amarlo intensamente. Dice con toda el alma, significa sinceramente, ¿sí? Sinceramente y con todo nuestro amor. Ahora, también nos dice, con todas tus fuerzas, significa que toda la energía de mi vida tiene que ir encauzada a demostrar y a disfrutar del amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ama a Dios, usted le oye. Cuando usted ama a Dios, usted le obedece. Cuando usted ama a Dios, no hace lo que entristece el corazón de Dios. Recuerdo que en mi adolescencia, 16, 17 años, mi madre me decía, Robert, tú no me amas. Yo le decía, mamá, ¿cómo usted dice eso? Y me dice, sí, porque si tú me amaras, no saldrías viernes, sábado y domingo a irte de rumba, de reventón. Y yo no lo entendía, porque claro, salir a disfrutar para mí era algo bueno, agradable. Pero con los años llegué a entender que mientras yo salía viernes, sábado y domingo de reventón, de parranda, de fiesta, de discoteca, de antro, mi madre no dormía, siempre pensando a qué horas llegaría yo. Y el no dormir para ella no le permitía descansar porque estaba preocupada sobre qué me podía pasar. Cuando yo entendí que amar a mi madre era darle tranquilidad y descanso, lo comprendí cuando ya estaba en los caminos de Dios. Y para mi madre fue una bendición el que yo entregara mi vida a Dios, porque entonces ella dejó de preocuparse, sabiendo que estaba en los caminos de Dios. Y el Señor dice, con todo mi corazón y con toda tu alma. La pregunta es, ¿así amamos a Dios? ¿Así lo amamos como Él espera? Y dice el versículo 13 de Deuteronomio capítulo 10, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo prescribo hoy para que tengas prosperidad. Imagínense los requisitos para la prosperidad en mi vida. Si yo no los cumplo, ¿cómo voy a anhelar una prosperidad? No la voy a obtener, porque yo no he cumplido. Como cuando usted va al banco y va a solicitar un crédito, el banco le hace o le da a usted una hoja de requisitos. Y cuando usted lo llena, usted es aprobado para ese préstamo que usted necesita. Y aquí viene lo hermoso, porque la palabra de Dios nos dice en el versículo 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. ¿Qué implica? ¿O por qué nos dice Dios de circuncidar el corazón? Y tenemos la evidencia y tenemos la prueba. En las lecturas que hacemos de la palabra de Dios cuando pasamos por Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Primera de Samuel, uno ve que el pueblo cometía un pecado tras otro, y Dios enviaba a los jueces, los liberaba, y volvía el pueblo a cometer el pecado. Y volvía otra vez Dios a oprimirlos, y volvía y mandaba a un juez. Mandaba a Sansón, mandaba a Gedeón, mandaba a muchos jueces. ¿Y por qué el pueblo caía una y otra vez? ¿Sabe por qué? Porque Dios les pidió a ellos que quitaran el prepucio del corazón, el cual endurecía el corazón y llevaba al hombre a no guardar lo que Dios le había establecido en el versículo 12. 1, de temer a Dios. 2, de andar en sus caminos. 3, de amarlo. 4, de hacerlo con todo el corazón y con alma y con todo mi entendimiento. Pero cuando el corazón está duro, no se puede guardar los principios, ni la ley, ni los estatutos de Dios. Lo vemos con el pueblo de Dios. Por eso Pablo le decía a los judíos que estaban en Roma:
No es judío el que tiene la circuncisión, la señal externa. Es verdadero judío el que ha circuncidado su corazón, porque entonces puede guardar los principios, los estatutos de Dios y vivir la verdadera prosperidad. Vivir sin que le falte para no renegar y no con mucho para no olvidarse de Dios, con lo necesario para que Dios siga siendo Dios en su vida. Analice esto. Piénselo. Rasgar el prepucio del corazón duele, porque no hay anestesia. Y eso implica renunciar a mi pasado, renunciar a mis esquemas, renunciar a lo que a mí me genera confianza y entonces disponer mi corazón para vivir de acuerdo a lo que Dios establece y lo que me dice en su palabra. Y la mejor manera de amar a Dios es conocerlo. Usted no va a amar a Dios si no lo conoce. Y si usted no lo conoce, nunca va a rasgar el prepucio de su corazón, sino que su cerviz, que es la parte cervical de nuestro cuello, se hace dura. No sé si de pronto usted llegó a dormir una noche incómoda y experimentó rigidez de estos músculos, que usted para voltear a ver hacia así. Y cuando la Biblia nos habla de la dura cerviz, es que cuando la cerviz está dura, nunca usted inclina su cabeza para reconocer que Dios es grande. Qué hermoso. Qué hermoso. La palabra de Dios es muy clara. Rasgad el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Dios pide dos cosas en este versículo. Y estas dos cosas son responsabilidad mía y suya. Uno, rasgar el prepucio del corazón. Quitar esa capa tan endurecida que no me permite aplicar, que no me permite identificar, incrustar y guardar en mi corazón sus dichos, estatutos y ordenanzas con el objetivo de no ofender su santidad. Y dos, cuando endurece mi cerviz, difícilmente bajo mi cabeza para decirle: Dios, me he equivocado, tú estás por encima de mí. El judío, como señal física de que Dios está por encima de él, utilizan un pequeño gorrito que se ponen en la cabeza, que se llama kipá. Es para que esa pequeña cosa que a veces estorba en los movimientos le permita recordar siempre que Dios está por encima de su cabeza. La palabra de Dios no nos habla de la kipá. Es una señal externa como la circuncisión. Pero Pablo nos dice: ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que tengas la señal externa pero tu corazón no guarde la ley? ¿De qué sirve que guardes la señal externa y no obedezcas al Señor tu Dios? ¿De qué sirve tener una kipá cuando mi corazón no ha sido circuncidado para oír y guardar? David lo había entendido. Y David no dejó que el prepucio estuviera en su corazón y tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Y a David nunca le faltó nada. Cuando le faltó espada, el sacerdote le dio. Cuando le faltó pan, le dieron pan. David nunca tuvo escasez. Y recuerde esto: usted y yo necesitamos ser probados para ser aprobados por Dios. Cuando usted entienda esto, entonces usted asumirá su responsabilidad. Y esa responsabilidad le va a llevar a usted a rasgar el prepucio de su corazón para guardar la palabra de Dios. Entonces usted será próspero. No tendrá escasez, porque todos los días Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Analícelo. Lea Deuteronomio, lea Romanos, y entonces usted haga su propia radiografía y dígale a Él: Señor, yo necesito rasgar el prepucio de mi corazón, quitar los esquemas de mi manera de vivir, porque mucha gente tiene una idea y un concepto de Dios aquí en su mente, pero de ahí a hacer y guardar lo que Dios dice
hay mucha distancia. Y entonces hay un peligro que podemos convertirnos en religiosos, en querer hacer lo que hacía el pueblo de Dios, querer cumplir algo, cuando no podemos, porque nuestro corazón ni nuestra cerviz están listos para inclinar nuestra cabeza y decirle: tú eres mi Señor, habla, porque en tus caminos quiero estar. Quiero invitarle a que oremos. Y recuerde, la predicación no termina cuando se dice amén. Vaya a las Escrituras y deje que el Espíritu Santo le hable, le instruya, para que de esta manera usted haga no lo que dice el pastor, sino lo que dice la Escritura. Porque esta es la palabra de Dios y la mejor forma de conocer a Dios es a través de ella. El creyente que no lee la Biblia, ¿cómo conocerá a Dios? Podrá hacerse una imagen aquí sobre lo que es Dios y lo que dice Dios, y escuchará muchas cosas, pero lo principal y lo primordial es escuchar la palabra de Dios, porque en ella está la bendición de poder conocer y amar a Dios. A quien usted no conoce, difícilmente va a amar. Usted va a desconfiar. Y por eso no anda en los caminos de Dios, anda en los suyos, pidiéndole a Dios que le ayude en sus caminos. Quiero invitarle a que oremos. Ahí donde está, usted le pueda decir a Dios: amado Señor, si tú pides en tu palabra que rasgue el prepucio de mi corazón, yo lo quiero hacer, porque quiero ser obediente, no a lo que yo creo que te agrada, sino obediente a lo que tú estableces en tu palabra. Tú me pides que te ame. ¿Y cómo puedo amar al prójimo si no te amo a ti? ¿Y cómo podré amarte a ti si no te conozco? De oídas te he oído, Dios. He oído de ti. He oído que predican de ti. He oído que te cantan alabanza y adoración. Pero de conocerte, yo quiero conocerte como tu palabra lo establece. Porque cuando yo te conozca, no me va a ser difícil temer, amarte, servirte, obedecerte y respetarte. Cuando yo te conozca y empiece a hacerlo, Señor, no me va a ser difícil andar en tus caminos. Cuando yo te empiece a conocer, entonces, Dios, podré amar al prójimo porque te amo a ti. Te alabo, te bendigo, Dios, dígale. Enséñame a conocerte, Señor. Rasga, Señor, el prepucio de mi corazón. Los hombres en señal de duelo rasgan sus vestidos y se ponían ceniza en su cabeza. Pero la verdadera señal de que el prepucio de mi corazón ha sido rasgado es la obediencia a ti, oh Dios. Por eso te alabo, por eso te bendigo y te glorifico. Ayúdame a hacer, Dios, replanteamiento de mi vida espiritual. Temerte a ti no es tener miedo, al contrario, es amarte, es servirte, es obedecerte, Dios. Luchamos porque queremos hacerlo, pero a veces nuestra cerviz está tan dura que nos hacemos obstinados, Dios, en insistir en un camino que no nos produce paz ni nos da tranquilidad. Por eso en este momento quiero pedirte, Espíritu de Dios, ayúdame a rasgar el prepucio de mi corazón, porque esa es mi responsabilidad, amarte, servirte y obedecerte, Padre precioso. Te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias por la enseñanza que me das a través de tu palabra en Deuteronomios y en Romanos. Siempre háblame, porque anhelo conocerte cada día más. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, así llegamos al final, deseando que Dios les bendiga. Recuerde, continúe la predicación, lea su palabra, ámelo. Es lo más hermoso porque nos trae un refrigerio a nuestra vida. Dios les bendiga.